Un gran saludo. Les habla el profesor Juan José López para exponerle una aproximación al proyecto de investigación. El título: Percepción de los docentes y estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en música de la UCLA hacia las unidades crédito del lenguaje musical en cuanto a su rendimiento académico. Como podrán ver, aquí tenemos los contenidos: el momento 1, momento 2 y momento 3. Hablemos del contexto de la investigación. Se trata nuestro estudio de describir, analizar, diagnosticar el grado de aceptación, empatía o rechazo que se percibe en los estudiantes de nuevo ingreso en la licenciatura en música, en su interacción y rendimiento para con las unidades crédito relacionadas con el lenguaje y la lectoescritura de la música, y los posibles aportes que le pudiera brindar el uso de herramientas digitales, cambios de aptitudes y actitudes, estrategias de relaciones humanas, ambiente de clases para mejorar su aceptación y o mejor rendimiento durante el inicio de su carrera, en el cual percibimos debilidades práctico-cognitivas. Por experiencia propia, en otras unidades crédito que he administrado como docente de la institución y que ameritan un mejor nivel de desempeño en el aspecto del lenguaje. En cuanto a las interrogantes, en el orden de la percepción general, tenemos cuál es la percepción general de los estudiantes de nuevo ingreso sobre las unidades curriculares del lenguaje musical en términos de utilidad y relevancia para su formación profesional. Cómo se perciben los docentes y el desempeño de los estudiantes en las unidades de crédito del lenguaje musical. A nivel de los propósitos de la investigación, tenemos como un propósito principal visualizar la percepción que tienen los docentes y los estudiantes de nuevo ingreso en la licenciatura en música de la UCLA hacia las unidades de crédito del lenguaje musical en cuanto al rendimiento académico. Y a nivel de propósitos, digamos, secundarios, evaluar la pertinencia del uso de las TICs y de herramientas digitales, su promoción para coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sugerir recomendaciones metodológicas en la planificación de las actividades de aula y concienciar acerca de la importancia medular de alto desempeño en lenguaje que se requiere en los estudios musicales universitarios. En cuanto a la delimitación, esta investigación se realizará en la Universidad Centro-Occidental de San Alvarado, en Barquisimeto, Estado Lara, y tendrá una duración de un semestre completo, centrado en la unidad crédito de lenguaje musical con los estudiantes de una de las secciones. Inicialmente hemos asumido la tarea del aprendizaje constructivista, Vygotsky y la zona de desarrollo próximo. Esta teoría enfatiza la importancia de la interacción social y el contexto en el aprendizaje. Se podría investigar cómo los docentes y estudiantes perciben su proceso de aprendizaje en lenguaje musical como un fenómeno social y colaborativo. Igualmente, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este enfoque sugiere que existen diferentes tipos de inteligencia: la musical, la lingüística, lógico-matemática, entre otras. Se podría explorar cómo los estudiantes y docentes valoran el lenguaje musical en relación con otras inteligencias y cómo esto impacta en su rendimiento. La justificación. Desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje, como el constructivismo y el aprendizaje experiencial, pueden ser utilizadas para comprender cómo los estudiantes perciben el lenguaje musical y su impacto en el rendimiento académico. Se puede respaldar que el lenguaje musical es fundamental en la formación de competencias musicales, contribuyendo a las habilidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. Se justifica el estudio de la percepción, ya que ésta puede influir en la motivación y el rendimiento académico. Esto está alineado con teorías psicopedagógicas que relacionan las actitudes con el aprendizaje efectivo. Los hallazgos pueden ser utilizados para mejorar el currículo de la asignatura en lenguaje musical, ajustando contenidos, métodos de enseñanza que respondan a las percepciones y necesidades tanto de estudiantes como de docentes. La formación obtenida puede guiar actividades de desarrollo profesional para docentes, enfocándose en estrategias que fomenten un ambiente de aprendizaje positivo y motivador. Momento 2. Investigaciones previas. Dentro del marco de investigaciones previas en nuestras propuestas en construcción, destacamos en primer lugar una investigación realizada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa titulado Creatividad y Aprendizaje Colaborativo en Educación Secundaria. Una experiencia didáctica en el aula de música de José
Álamos Gómez y Rodríguez Montes Anguita. Investigación reseñada en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero 2022. El desarrollo de la creatividad a través del trabajo grupal tiene especial relevancia en contextos formales de educación musical. Este estudio describe y analiza una unidad didáctica de composición rítmica grupal dentro de la asignatura de música, poniendo énfasis en elementos relacionados con la creatividad y el aprendizaje colaborativo. Esta investigación tiene contenidos que sustenta varios presupuestos que nos hemos planteado en el marco de la misma y se relaciona con algunas de nuestras categorías como actitud, habilidad, actitud con C, el estilo de aprendizaje, la insuficiencia de preparación y conocimientos previos. También dentro de investigaciones previas tenemos ansiedad de los alumnos en la asignatura de lenguaje musical y estrategias para reducirla, por Elena Berrón Díaz, Conservatorio Profesional de Música de Segovia, España. Francisco José Balcera, Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, e Inés María Monreal Guerrero, Universidad de Valladolid, España. Son los autores. Revista Internacional de Educación Musical. Esta investigación se relaciona directamente con la categoría de bajo rendimiento y con deserción, elementos que están presentes en nuestro foco de estudios dentro de las posibles causas de la problemática abordada. Marco teórico. La teoría de la inteligencia múltiple propuesta por Howard Gardner en el 83 ofrece un marco teórico enriquecedor para investigar la percepción de los docentes y estudiantes de nuevo ingreso en la asignatura de lenguaje musical y su relación con el rendimiento académico. Esta teoría sugiere que cada individuo posee diferentes tipos de inteligencia que van más allá del coeficiente intelectual tradicional e incluso habilidades como la música, lingüística, lógico, matemáticas y otras. Al observar cómo estas inteligencias pueden interactuar con el aprendizaje del lenguaje musical, se pueden comprender mejor las diversas formas en que los estudiantes se relacionan con esta asignatura y sus percepciones influyen en su rendimiento académico. Asimismo, los docentes, al reconocer y valorar las múltiples inteligencias en sus estudiantes, podrían desarrollar estrategias pedagógicas más inclusivas que favorezcan un aprendizaje significativo, favoreciendo así no solo la adquisición de conocimientos musicales, sino también el desarrollo integral de capacidades que impactan su rendimiento en otras áreas del aprendizaje. También dentro del marco teórico, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura de 1970 ofrece un marco valioso para examinar la percepción de docentes y estudiantes de nuevo ingreso sobre la asignatura de lenguaje musical. La teoría del aprendizaje social también impacta sobre la importancia de interacción social en el proceso de aprendizaje. En el contexto del lenguaje musical, el trabajo colaborativo entre estudiantes, así como la relación docente-estudiante, puede enriquecer significativamente la experiencia educativa. La percepción de los docentes tiene sobre la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo y colaborar en actividades musicales puede influir en la forma en que se estructuran las clases y en las oportunidades de aprendizaje que se les brindan. Los grupos de estudios, ensambles musicales o actividades colaborativas facilitan no solo la comprensión del contenido, sino también el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Dentro del marco conceptual, vamos a definir algunos términos y algunas áreas específicas para nuestra investigación. Y comenzamos con introducción a la educación musical, que es un campo que abarca la enseñanza y el aprendizaje de la música en diversas formas. El lenguaje musical como unidad curricular. El lenguaje musical incluye el estudio de la teoría, la notación, la audición, la interpretación y la composición. Es crucial para la formación integral del músico. Componente del lenguaje musical. La teoría musical, que es el estudio de la estructura de la música, la lectura y escritura, comprensión y producción de partituras. La audición, que es el desarrollo del oído musical y la capacidad de análisis de obras. La interpretación, que viene a ser la aplicación práctica del conocimiento musical. La percepción en educación, la cual se refiere a la manera en que los individuos interpretan y evalúan su entorno y experiencias. En el contexto educativo, la percepción que tienen los estudiantes y docentes de las UC puede influir en su motivación y rendimiento académico. Los factores que influyen en la percepción son las experiencias previas, que es la formación y las vivencias anteriores de los estudiantes, las cuales pueden afectar su percepción de la dificultad y relevancia del lenguaje. Las expectativas que los docentes tienen sobre los estudiantes y viceversa pueden conformar el ambiente de aprendizaje. En cuanto al rendimiento académico,
Se refiere a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes a través de calificaciones, exámenes y proyectos. En las variables que afectan el rendimiento académico tenemos los métodos de enseñanza, los disponibles, las actitudes y motivación, y en la relación entre percepción y rendimiento académico, esto se define como la percepción de los docentes y estudiantes hacia las UC del lenguaje musical, y el rendimiento académico es un aspecto clave de esta investigación. Las creencias sobre la utilidad, la dificultad y la relevancia de estas unidades reflejan en la actitud de los estudiantes y su desempeño académico. Momento 3. La ruta metodológica. El presente marco metodológico se desarrollará dentro del paradigma cualitativo con un enfoque etnográfico. Este enfoque nos permitirá explorar y comprender en profundidad las percepciones, actitudes y experiencias de los actores clave, docentes y estudiantes. E incluso estoy agregando a última hora a los directivos también. Y mi persona como elemento también de actuación en esta investigación, en relación con las unidades curriculares del lenguaje musical y su impacto en el rendimiento académico. Dentro de la ruta metodológica se resaltan los siguientes aspectos: la revisión bibliográfica, que es investigar y compilar antecedentes y teorías relevantes sobre la enseñanza del lenguaje musical y su impacto en el rendimiento académico. Identificar estudios previos relacionados con la percepción docente y estudiantil. Diseño de la investigación, que es definir el marco temporal y la población objetivo, docentes y estudiantes de nuevo ingreso en la licenciatura en música de la UCLA. Seleccionar los métodos de recolección de datos, observaciones, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. El muestreo. Utilizar un muestreo intencionado para seleccionar los participantes relevantes, docentes con experiencias en la UC de lenguaje musical y estudiantes de nuevo ingreso. Determinar el número de participantes que permita una profunda exploración sin caer en una sobrecarga de información. Asimismo, en la ruta metodológica, recolección de datos, observación de participantes, asistir a clases de lenguaje musical y actividades relacionadas para observar las interacciones y dinámicas en el aula. Entrevistas semiestructuradas, realizar entrevistas con docentes y grupos de estudiantes para explorar sus perspectivas y experiencias. Esta entrevista se realizará en un ambiente cómodo y acogedor, permitiendo la apertura y la honestidad en la respuesta. Los grupos focales. Organizar sesiones de discusión grupal con estudiantes y docentes para facilitar el intercambio de ideas y percepciones. Análisis de datos, transcribir y codificar las grabaciones de las entrevistas y grupos focales. Utilizar un enfoque de análisis temático para identificar patrones, categorías y temas emergentes con los datos recolectados. Comparar y contrastar las percepciones de los docentes y estudiantes, así como su relación con el rendimiento académico. Validación de resultados. Realizar un proceso de triangulación de datos para asegurar la validez y fiabilidad de los hallazgos, integrando diferentes fuentes de información. Aplicar la técnica de member checking, donde los participantes revisan y validan las experiencias realizadas en función de sus aportes. Por último, presentar los resultados en foros académicos, conferencias y publicaciones para compartir los hallazgos con la comunidad educativa y contribuir al desarrollo del área de formación musical. Muchas gracias.